Bueno, de la clase pasada habíamos empezado a ver el tema de las funciones. Vimos las funciones máximo, mínimo, promedio. Y yo les había dejado un par de ejercicios como tarea. El tema es que en esos ejercicios había una función que yo no les había mencionado. Me olvidé. Que es la función fecha. Entonces, acá voy a abrir, primero voy a cambiar el tamaño de la pantalla. Y voy a abrir el práctico número 8. Tanto en el ejercicio 8 como en el 9 había un apartado que es fecha actual. El resto no lo voy a estar completando, por eso ya se los voy a dejar a ustedes. Pero sí les quería mencionar esta parte de las fechas. Nosotros en Excel vimos que podíamos cargar sin ningún problema lo que son textos, números mezclados con textos dentro de una misma celda. Y también podemos colocar fechas u horarios. Si yo, por ejemplo, pongo manualmente la fecha del día de hoy, acá en este caso automáticamente se está reemplazando y me muestra en pantalla 28-junio. En este caso ocurre esto porque esta celda tiene un formato personalizado. Si yo, por ejemplo, me voy a otra celda, a la celdita de al lado, podemos ver que se visualiza sin ningún problema toda la fecha completa. Si yo hago un clic en esta celda, podemos ver que ahí dice personalizada. Yo despliego esta lista y desde acá tengo dos opciones para fechas. Puedo poner o fecha corta o fecha larga, donde me muestra todo completo, el día de la semana, el valor, el número del día, el mes y el año. Todo desde acá, desde la lista desplegable. Esa opción que me mostraba únicamente el numerito del día y el mes, si yo por ejemplo quiero ver cómo es que apareció ese formato o cómo es que se colocaba, dentro del grupo número, en la esquina inferior derecha, al momento de hacer un clic, se accede al cuadro de diálogo formato de celdas, donde acá me muestra una lista, o sea, con distintas categorías. Acá tenemos la de fecha y yo puedo seleccionar el formato en el cual quiero que se muestre esta fecha. Si quiero que solamente se visualice lo que es el día y el mes, si quiero que se vea el día, el mes y el año, pero fíjense que está resumido, o sea, no está completo. Acá tenemos el formato, 28 de junio. Y tengo de esta lista distintas opciones. Acá en la muestra me hace una vista previa según la fecha actual, o sea, la fecha que yo cargué dentro de la celda. Acá me muestra junto con la hora. Acá simplemente el mes. Y desde la lista de categorías, donde dice personalizada, también tenemos distintas opciones. Todos estos valores que están acá, si yo por ejemplo elijo esta última opción, significa que me va a estar mostrando la fecha de esta manera. Y acá me hace una vista previa de cómo quedaría. Es más o menos lo que ya aparece en la categoría de fechas. ¿Sí? Esto es para eso, simplemente lo que es la parte del formato. O sea, cómo queremos que la fecha se visualice. Simplemente eso. Entonces acá cargamos lo que es la fecha de manera manual. Ahora bien, puede ser que en algún momento nosotros necesitemos hacer quizás necesitamos hacer una operación
matemática con las fechas. Y el cálculo puede ser que lo tengamos que hacer dentro de una celda. Entonces, yo por ejemplo tendría la fecha del día de hoy y quizás quiero sumarlo. Dice, bueno, quiero sumarle, no sé, 15. Entonces, al apretar... Sí. ¿Qué tal? Perdón, yo recién me uno, seguí corriendo. ¿En cuál están trabajando? En el práctico número 8, que es de la clase anterior. Ok. ¿En el anterior? Okay. Sí. Entonces, acá en esta fórmula está pasando lo siguiente. Cuando yo tengo escrita, vamos a borrarlo. Cuando yo tengo escrito dentro de la celda la fecha, no tenemos que olvidarnos lo siguiente. Nosotros cuando hacemos operaciones matemáticas teníamos acá para hacer la suma, la resta, la multiplicación, y la barra me permitía hacer divisiones. Entonces, si nosotros colocamos la fecha de esta manera y, por ejemplo, quiero sumarle otro valor, entonces me va a devolver esto, ¿sí? Me devuelve algo diferente, porque lo que estoy haciendo acá es dividiendo. Le estoy diciendo a Excel, bueno, dividime este número, dividirlo sobre esto, después dividirlo sobre esto, después dividirlo por acá, dividirlo acá, y hace, con el resultado obtenido de cada una de las partes, quiero que me hagas el cálculo de la suma. Para eso, cuando nosotros tenemos que hacer cálculos con fechas, Excel tiene una función exclusiva para fechas, que es, ni más ni menos, la función fecha. Hay que tener presente que Excel, el idioma original de este programa, tanto de Excel, Word como el resto del paquete de Office, están en inglés. Por lo tanto, la forma en que se arma la fecha es al revés. Me dice que si yo quiero hacer uso de la función fecha, tengo que cargar primero el año, punto y coma, después el mes, punto y coma, y después el día. Entonces yo tendría que poner 2023. Al momento de colocar punto y coma, presten atención a este detalle. Fíjense que ahora resalta en negrita la palabra mes. ¿Por qué hago hincapié en esta sección? Fíjense, borré el punto y coma y ahora me muestra la palabra año resaltada. Porque dependiendo de la configuración que ustedes tengan en el equipo, puede ser que en vez de punto y coma tengan que colocar una coma simplemente. Entonces, si ustedes ponen punto y coma y no les salta automáticamente al mes, fíjense bien en la estructura de la función. Acá, por ejemplo, me dice que está separado por punto y coma. Y en la configuración de la computadora de ustedes les va a decir si tienen que colocar una coma únicamente. Entonces, ya coloqué el año, voy a poner el mes, punto y coma, y coloco el día. Cierro el paréntesis, ya que las funciones se abren con un paréntesis y cuando finalizamos se cierra con el paréntesis. Y aprieto Enter. Obviamente no hay ninguna diferencia entre esto y esto. O sea, no hay ninguna. Si yo, por ejemplo, tengo que colocar una fecha y la fecha simplemente va a estar mostrándose en la pantalla, o sea, no voy a hacer ningún tipo de cálculo con esa fecha, yo puedo escribirla directamente, sin depender de una función. Pero si de repente dentro de la fórmula yo tengo que hacer algún cálculo con una fecha, sí o sí tenemos que hacer uso de esta función. Recuerden la estructura. Una vez que ponemos la palabra fecha, abrimos paréntesis, año, mes y el día. Esto por un lado. Esta es una opción. Este tipo de fechas lo que hace es colocar una fecha y esta queda de manera fija, o sea, queda permanente. Por otro lado, Excel tiene una función llamada hoy,
la cual me va, como dice la descripción, devuelve la fecha actual. Pero es una función, entonces yo tengo que, después de escribirlo, puedo hacer, si quiero, doble clic acá en la lista de funciones y automáticamente Excel ya le abre un paréntesis. La estructura de la función es esta: se pone la palabrita hoy, se abre y se cierra el paréntesis. No colocamos nada dentro, abrimos y cerramos paréntesis, ni espacio en blanco, nada, abrir y cerrar. Una vez que apretamos Enter, me devuelve exactamente lo mismo que antes, poniendo manualmente la fecha. La diferencia que hay entre usar la función hoy y escribir la fecha o usar la función fecha es que esta función se va a fijar en la fecha del sistema. Hoy es 28 del 6. Si yo esta misma planilla la abro mañana, me va a decir 29 del 6. Y así sucesivamente. O sea, se actualiza sola según la fecha del sistema. Entonces, si yo de repente estoy en el trabajo y la planilla que voy a imprimir, o si estoy armando facturas y esas se tienen que imprimir, y quiero que aparezca la fecha actual, en vez de estar todos los días yendo y decir, bueno, hoy es 28, entonces hoy tiene que decir 28 del 2023. Abro la planilla mañana y digo, bueno, mañana, hoy va a ser 29, y así constantemente. En vez de actualizarla nosotros manualmente diario, usamos la función hoy y se actualiza solita. Vamos a anotarlo acá en el bloc de notas. Y vamos a decirle que funciones con fecha. Tenemos la función fecha, donde colocamos el año, el mes y el día. Esta función permite escribir una fecha y no se actualiza. Y después tenemos, no se olviden del igual porque es una función, la función hoy. Esta función devuelve la fecha actual según el sistema horario de la computadora. Es importante tener en cuenta este detalle, porque si de repente nuestra computadora está desactualizada la fecha y me dice 15 de febrero del 2000, es lo que me va a devolver Excel. Y no es culpa de Excel, sino que es culpa de la fecha como lo tenemos configurado. Así que tengan cuidado también con este detalle. ¿Alguna duda con la fecha? ¿Algo que no se haya entendido? Profe, ahí no me está dejando hacer nada. Me dice habilitar edición, no me acuerdo cómo era. Ah, donde dice habilitar edición, hazle un clic. Me aparece otro cartel que dice, lo sentimos, no hemos encontrado el usuario, no sé qué. A ver. Aquí. Si no, la otra opción es cerrar el archivo de Excel. Vamos a descargarlo. Este era el 8. Vas a la carpetita donde está descargado y le haces clic derecho. Y del menú contextual, en la última opción, que son las propiedades, le activas acá la opción de desbloquear. Ahí está, lo cerré, lo volví a abrir, no sé por qué, y quedó. Ah, ok. Está bien. Muy bien. Fíjate a ver si te funcionan bien las funciones de fecha.
Excel tiene después otras funciones aparte de fecha y hoy, pero la diferencia con las demás es que simplemente me va a extraer el día. A mí me aparece 28-junio. Está bien. Tenés que ir acá en el grupo número y te va a aparecer personalizado. Y de la lista de opciones elegí fecha corta, para que te muestre toda la fecha entera con el día, el mes y el año. Ahí sí. Bien, very good. Y entonces ahí tenés las dos funciones, ya sea hoy. No se olviden que las funciones, si ustedes lo escriben en minúscula, no hay ningún problema. Excel igualmente las identifica correctamente. Ahí tenemos la función hoy y después la función fecha. La diferencia es que en el caso de la función fecha, ahí sí o sí tenemos que escribir nosotros primero el año, después el mes y luego el día. Después el resto, eso se los dejo a ustedes. Tengan presente que cuando hay que calcular la comisión, en este caso estamos haciendo una multiplicación. Así que después del total vendido lo multiplicamos por el 3%. Y de acá también me falta algo más, acá abajito. Cantidad de vendedores, ¿no? Sabía que algo más era parte de la fecha. Nosotros podemos visualizar que justo acá en la planilla el número de vendedores comienza desde el número 1 y finaliza con el número 6. Entonces ya sabemos que hay 6 vendedores. Pero, ¿qué pasa si en vez de aparecer los números de manera correlativa, aparecen códigos directamente? Los códigos simplemente es un código interno, pero visualmente no me dice ningún tipo de información, como en este caso que va justo del 1 al 6. Entonces Excel tiene dos funciones que nos permiten contar la cantidad de elementos que se encuentran dentro de una celda. Más que la cantidad de elementos que se encuentran, sería la cantidad de celdas que tienen contenido. Entonces tenemos lo siguiente. Por un lado tenemos la función contar. Acá, dentro de la función contar, sí, es como en el caso de el promedio, el máximo, el mínimo, tenemos que seleccionar un rango, o sea, un conjunto de celdas. Y lo que va a hacer esta función es cuenta las celdas que contienen valores numéricos. Entonces, si yo por ejemplo me posiciono acá, esta función la puedo encontrar en la lista desplegable del botoncito de autosuma. Ahí tengo, fíjense que dice contar números, o sea, ya me está dando la definición, va a estar contando simplemente los números. Y selecciono celdas con números, ¿no? Por ejemplo, selecciono esta celda, presiono Enter y me devuelve como resultado 6. ¿Qué pasa si yo quiero contar y de repente hay celdas que están vacías? Supongamos voy a borrar una.
Fíjense cómo al eliminar el contenido de una celda se actualizó y me dice, bueno, ahora tenés un total de 5. Esto sería bastante útil si, por ejemplo, estamos trabajando con una planilla y tengo alquileres cobrados. Dice, bueno, quiero saber cuántos inquilinos me pagaron. Entonces selecciono la celda donde tengo todos los valores, puedo escribir la función o buscarla, o sea, eso ya depende de cada uno como prefiera trabajar. Seleccionaría las celdas donde están los alquileres cobrados y acá, por ejemplo, me dice, bueno, 6 inquilinos me pagaron. Y si de repente hay celdas que están vacías, ¿qué pasa? Yo tengo 6 inquilinos en total, pero solamente 4 fueron los que pagaron. Entonces, de esa manera tengo la posibilidad de contar las celdas con valores numéricos. ¿Qué pasa si ahora yo quiero decir, bueno, quiero saber, en vez de cuántos inquilinos me pagaron, cuántos inquilinos no me pagaron? Para eso hay una función que esta sí la voy a escribir. Vamos a agrandar un poquito más las celdas. Y la función se llama contar.blanco. Selecciono las celdas, o sea, no las que están vacías, sino todo el rango completo de celdas, ¿sí? Todo completito. Cierro el paréntesis, porque como yo estuve escribiendo la función, después manualmente tengo que cerrar ese paréntesis. Aprieto Enter y me dice, tenés 2 celdas vacías. Entonces, si yo quería saber cuántos inquilinos no me pagaron, con contar.blanco ahí puedo saber bien quiénes no realizaron el pago. Entonces acá después tenemos la función contar.blanco, cuenta las celdas que están vacías. Recuerda, el rango es las celdas que están seleccionadas. Un rango es un conjunto de celdas seleccionadas. Entonces cuenta las celdas que contienen valores numéricos dentro de un rango o cuenta las celdas que están vacías dentro de un rango de celdas. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Hay alguna duda? No, profe, ninguna. Aquí. Ahora bien, ¿qué pasa si de repente, porque puede llegar a ocurrir que estamos trabajando en una planilla y es una planilla donde tenemos, por ejemplo, vamos a poner accesorios, insumos de informática. O en el caso de que sea una tienda de ropa, tenemos el código de las prendas, el nombre de la prenda, el color, el talle, o sea, tenemos un montón de información. Pero ¿qué pasa? Es información descriptiva de cada una de las prendas. Y no tenemos ninguna columna con números. Por ejemplo, no tenemos una columna de precio, ni tampoco tenemos una columna de stock. Y en el caso del código de cada prenda, es una mezcla entre texto y números. Entonces, supongamos que yo quiero seleccionar, acá por ejemplo tenemos texto, llamo a la función contar números, me marca la función contar y selecciono aquellas celdas que contienen un texto y presiono Enter. En este caso devuelve 0 porque la misma función dice, no, yo te voy a estar contando aquellas que contienen valores numéricos, nada más. Si las celdas tienen un texto, no te los voy a contar. Para eso hay otra función que se llama, esta también la vamos a escribir, contar a, o sea, contar a. Y fíjense la definición, me dice, cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Selecciono estas celdas y presiono Enter y me devuelve la cantidad. ¿Qué pasa si uso esta misma función
contara y selecciono un rango que tiene números. Cierro el paréntesis, aprieto Enter y me devuelve un resultado. ¿Por qué? Porque la función contara cuenta celdas que tengan algo escrito adentro. No importa si es un número, no importa si es un texto, la celda tiene contenido, lo va a estar contando. Entonces, cuenta las celdas que poseen un valor, ya sea texto o número. Entonces acá tenemos tres funciones. La primera cuenta solamente celdas que tienen valores numéricos. Contar punto blanco cuenta celdas que están vacías. Y acá cuenta las celdas que poseen un valor, no importa si es un texto, un número o una celda alfanumérica que tiene mezclado texto junto con números. No hay ningún problema, me lo va a estar contando. Acá en cantidad de vendedores pueden usar cualquiera de estas dos, contar o contara. Lo que sí tengan presente que si usan contar, recuerden de seleccionar celdas que tengan números. Puede ser número de vendedores o pueden ser ventas, total o comisión. No hay ningún problema. Y en el caso de contar, pueden elegir cualquier columna. ¿Alguna duda con estas tres funciones que vimos? Ninguna, profe. Aquí. Bueno, quería dejar en claro esos dos puntitos para que puedan realizarlo. Sobre todo el ejercicio 8, quizás en el 9 estaba para poner la fecha, pero lo ponían manualmente, no había problema. Pero en el 8 sí o sí van a necesitar, aunque sea la función contar, para poder realizarlo. Bueno, este no lo voy a estar guardando y esto, chuchis. Bueno, vamos a la clase del día de hoy. Dentro del Classroom vamos a la sección de la tarea, en la clase 3. Vamos a estar trabajando, pueden descargar todos ya si quieren, pero vamos por partes. Vamos a descargar primero el ejercicio número 10. Vamos a abrirlo. Y acá voy a cambiar el tamaño. Para cambiar el alto de varias filas o de varias columnas al mismo tiempo, yo les había mencionado que tenemos que posicionarnos en la separación de cada una de las columnas, o sea, en estas pequeñas líneas que se remarcan acá. Si yo separo, estoy separando simplemente el ancho de esta columna. En la fila ocurre lo mismo, ya que tenemos también las líneas divisorias. Entonces yo puedo cambiar el tamaño de una. Y si yo, por ejemplo, selecciono este rango y cambio el tamaño de las columnas, fíjense que cambia el tamaño, pero nuevamente simplemente me está cambiando el tamaño de la columna donde me encuentro. Por el contrario, si yo me posiciono sobre la letra, no sobre la línea, sino sobre la letra de la columna, y hago una selección más grande, voy a hacerlo en una planilla nueva, entonces yo puedo hacer una selección más amplia y en el momento que cambie de tamaño una sola columna, todas se van a cambiar al mismo tiempo. Pero tengo que posicionarme sobre la letra. Me paro en la letra cuando aparece esta flechita de color negro que apunta hacia abajo, selecciono, arrastro, cambio el tamaño de cualquiera de ellas y todas se van a adaptar a ese mismo ancho.
Lo mismo se puede hacer con las filas. Me posiciono sobre el número y cuando aparece esta flechita negra que apunta hacia la derecha, quiere decir que estoy seleccionando toda la fila, desde la primera hasta la última. Y lo mismo, cambio el alto de una de ellas y todas las demás se van a estar cambiando al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que voy a hacer yo acá. Me voy a posicionar en el 10, voy a expandirlo y voy a cambiar el alto. Ahí está. Y me cambia todo el alto en general. Más que nada porque ahora como estoy trabajando con el zoom, cuando arme la función, si yo lo dejo chiquitito como estaba, me iba a estar, posiblemente me iba a estar tapando la fila de arriba. En este caso se muestra bien, pero por las dudas lo hago un poquito más alto para tener espacio. Los voy a esperar. Una vez que tengan abierto el ejercicio número 10, me avisan. Así empezamos. Una consulta. ¿Se puede quitar el fondo gris ese de ahí o no? Sí, se puede cambiar de color. Están las celdas pintadas. Ah, ok. Gracias, profe. Así lo quito. Vuelve un poquito mal, si no. No hay problema. Puedes seleccionar todo si querés. Si, por ejemplo, hacemos un clic acá, en esta esquina superior izquierda, seleccionas todo el contenido de Excel. Y desde el bote de pintura le puedes decir sin relleno. Y ahí le sacas el color de relleno a todo. Lo que sí hay que tener en cuenta es que en la planilla, como estaba en colorcitos, color oscuro y algunos colores, cuando nosotros escribamos en algunas celdas, más que nada en esta del medio, no va a aparecer nada. Aunque acá me dice sí, tenés información. Lo que ocurre acá en esta columna es que estos datos, tanto el título como el resto de las celdas, como el relleno era de color rojo, la fuente se cambió a color blanco. Entonces, lo que pueden hacer es, seleccionan, si le sacan el color a todo, hacen un clic en la columna C para que marque todo, y desde el grupo fuente le cambian el color de la letra, para poder verlo, si no, no van a ver nada. Ahí elegimos negro. Al restar. Profe, perdón, una pregunta. Dime. ¿Cómo hizo para agrandar las celdas? Seleccionamos, te posicionas acá, en este caso en la fila, sobre el número, directamente. Cuando te aparece la flechita esa negra chiquitita, mantienes presionado el botón izquierdo, o sea, el principal, y arrastras para seleccionar todas las filas. Vos pensá que las filas que estás seleccionando son las que les vas a cambiar el tamaño. Si yo de repente quiero cambiar el tamaño solo de las 4 primeras, marco las 4 primeras y les cambio el tamaño. Y esas 4 se van a cambiar. Profe, le hago otra pregunta. Dime. Si yo, supongamos, me pasa mi trabajo, yo quiero copiar algo de una planilla Sí. a esta planilla, Sí. pero va con otro formato, me lo cambia todo, me cambia el fondo, me cambia el tipo de letra. ¿Hay forma de que ya cuando lo copie, lo pegue, ya quede de la misma forma o no? Siempre me lo va a modificar. Cuando vos tenés las opciones, cuando vos vas a pegar, se puede cambiar y decir, bueno, yo quiero que se pegue siguiendo un determinado formato. A ver si lo descargué. Ah, no tengo acá. Entonces yo, por ejemplo, copio esta planilla, me voy a otra hojita y acá le pongo pegar. Entonces queda con este mismo formato. Pero si vamos a hacerlo de vuelta, vamos a copiarlo. Desde acá, al momento de pegarlo, fíjate que tenés una pequeña lista desplegable. Entonces, cuando vos lo desplegás, tenés distintas opciones. Acá, por ejemplo, pegar sería el pegado normal. Pero, a medida que vas pasando, fíjate cómo va cambiando el formato. Mantener el formato de origen. Okay. Uy.
Si yo simplemente quiero los valores sin borde ni nada, acá tenés la opción, bueno, pégame solo los valores. Y entonces te trae únicamente los números. Y vos después le das el formato que quieras. Ok. Gracias. No, de nada. Profe, una pregunta. Pregúntame. Porque, nada, yo quería descargar el archivo y nada, traté de descargarlo y me pone error en el análisis de antivirus. Ah, puede ser un problema de... Pues como el archivo lo estoy compartiendo, puede ser que tu antivirus no te permita guardarlo. Entonces, prueba a hacer lo siguiente. En el Classroom, hacele doble clic para abrir el archivo. Te va a estar abriendo las planillas de Google. Desde el menú Archivo, descargar, fíjate si te deja descargarlo como Microsoft Excel. Ok, ahora pruebo si me deja. Ok. Consulta, profe. Consúltame. Cuando guardé el archivo, porque recién le quité los colores de relleno, me saltó un cartelito que creo que a usted también le saltó. Sí. El de la comprobación de compatibilidad. ¿Qué hago Exacto. exactamente ahí? En este caso, el archivo fue armado en otra versión de Excel, en la versión 2007. Más que nada porque me gustaba el WordArt y después en las versiones siguientes lo sacaron, entonces se armó en la versión 2007. El archivo por defecto queda en modo de compatibilidad. ¿Qué quiere decir? Que conserva todas las funciones y todas las opciones que estaban en la versión 2007 de Excel. Cuando nosotros lo guardamos, nos aparece el cartelito, me dice, se quitarán los efectos aplicados a este objeto. Más que nada, lo que es el tema del WordArt y los diseños. Y acá hay una opción que dice comprobar la compatibilidad al guardar este libro. Si yo lo dejo tildado, significa que, acá por ejemplo le pongo continuar, lo cierro, cuando vuelva a abrirlo, sigue en modo compatibilidad. Entonces cada vez que yo lo guardo, me va a seguir apareciendo el cartel. Yo en este caso tengo dos opciones. Puedo desactivarlo para que el cartelito no esté apareciendo constantemente. O, otra opción, ir al menú archivo y desde la opción información convertir este archivo y decir, bueno, estoy trabajando en la versión 2019 de Excel, entonces quiero que me muestre las opciones disponibles en esta versión de Excel. Entonces al ponerle convertir, me está avisando que se va a estar convirtiendo. Ponemos aceptar y me dice, se ha completado la conversión del libro para utilizar las características nuevas y mejoradas del formato. Hay que cerrarlo y abrirlo otra vez. Y ahí me aparece. En el caso de Excel quizás no vamos a encontrar tantas diferencias. Puede ser que alguna herramienta desde insertar no aparezca activada. En donde más diferencias se encuentran es en los documentos de Word, por ejemplo. Si yo abro un archivo de Word, voy a abrir uno cualquiera. Fíjense que me aparece modo de compatibilidad, acá en la parte superior. Y acá hay herramientas, como por ejemplo los efectos. Acá cuando voy a insertar iconos, modelo 3D, complementos, videos en línea. Estas opciones no estaban disponibles en, por ejemplo, Office 2007 o 2010. Y si yo digo, bueno, pero quiero usar todas las opciones nuevas que trae esta versión de Word, voy a información, convierto el archivo y ahora me aparecen activadas todas las opciones nuevas dentro de esta versión de Word. Esto es más que nada por si nosotros estamos trabajando en una computadora. Supongamos que estamos en el trabajo y en el trabajo tenemos, por una cuestión del equipo,
una versión anterior de Excel, y nosotros en casa, como tenemos una computadora un poco más nueva, tenemos la versión más actualizada. Entonces siempre se conserva el modo de compatibilidad para que no haya ninguna dificultad en lo que es el formato entre un documento de una versión de Office 2007 y un documento de una versión de Office 2019. Si yo sé que voy a trabajar siempre, a la computadora a la que vaya, voy a trabajar siempre con la versión 2019, voy acá en información y convierto el archivo para tener todas las opciones de Excel. Pero si sé que en una computadora tengo 2007 y en otra tengo 2019, entonces me conviene que esté activada la opción de modo de compatibilidad para no perder nada. A ver si tengo... Sí, tengo todas las letras. Mira. Bueno. ¿Pudieron abrir el archivo? Vamos a hacer más grande. No, profe, no. ¿No hubo caso? Y no me dejó. Sí, mal. Hacer una cosa. Otra opción. Para todo hay una posible solución. Vas al Classroom, lo abrís directamente y lo que vas a hacer es seleccionar todo. Seleccionas toda la planilla de Excel o incluso puedes hacer un clic en este botoncito. Seleccionas toda la información, clic derecho copiar, abrís un Excel nuevo y lo pegamos. Listo. Y ahí te trae más o menos pero por lo menos ya te trae los datos y no tenés que estar copiando, escribiendo la información. Pero desde acá en el Classroom, ahí en el Drive, le haces el doble clic con el izquierdo para que se abra. Un clic acá para seleccionar todas las celdas completas y clic derecho copiar, o si preferís hacerlo desde el menú edición, vas a editar, copiar o el atajo de teclado control C. Y una planillita, ahí lo podés, una planillita nueva lo podés pegar. Gracias, profe. No, de nada. Bien, acá. Lo que vamos a estar viendo ahora, según el título, dice referencias absolutas. Nosotros ahora, hasta este momento en Excel, estábamos acostumbrados a que, por ejemplo, teníamos una columna de precio, cantidad, subtotal. Voy a colocar unos valores acá al azar. Teníamos estos numeritos. Vamos a diferenciarlo y decir, bueno, esto es dinero. Ponemos el formato. Cuando hacíamos la fórmula, lo multiplicamos y teníamos... ¿Qué pasa con esta información? Lo tenemos en la misma fila. Tanto precio como la celda de cantidad están una al lado de la otra. Y para no hacer uno por uno los cálculos, nosotros hacíamos autollenado. Íbamos acá a la celda, nos posicionábamos en la esquina inferior derecha y cuando aparecía la crucecita negra, hacíamos doble clic o manualmente arrastrábamos hasta la última celda. Este proceso de autollenado, que recordemos qué es lo que hacía. Yo acá estoy seleccionando las celdas C3, D3. Al bajar, Excel actualiza y se fija en la fila. Dice, bueno, ahora estoy en la fila 4, por lo tanto es C4, D4. Y ese cambio lo hace automáticamente Excel. C5, D5, C6, D6. Esta actualización de la celda, que nunca queda fija, o sea, se va cambiando, se le conoce como referencia relativa. Quiere decir que la celda
nunca es la misma. Cuando arrastramos hacia abajo, va cambiando según la posición de la fila. Si estoy en la 5, si estoy en la 6. Si hago una autosuma, por ejemplo, fíjense que estamos en la columna C. Entonces hago el autollenado porque puedo hacer autollenado hacia la derecha. Mantengo presionado y arrastro. Y va cambiando. Ahora estoy en la columna D. Y acá estoy en la columna E. Entonces, cuando se actualiza la celda es una referencia relativa. Se actualiza. Ahora voy a resolver el primer cálculo. Tengo acá el valor. Vamos a mostrar valor. Ahí está. En esta columna tengo los valores y me dice que tengo que hacer estos cálculos que ya los habíamos visto. Suma, resta, división, multiplicación y porcentajes. Entonces tengo el valor y lo multiplico por el numerito que se encuentra arriba. Perdón, lo sumo, no lo multiplico. Ahí está. Hasta acá, todo normal, venimos bien. Voy a hacer el autollenado. Me quedaron un par, así que continúo el autollenado. Y ya en el siguiente valor, 800 más 10, de repente me dio 1010. 900 más 10, 1910. O sea, me está dando números muy raros. 455 lo sumo con 10 y me está devolviendo 2365. O sea, ya cualquier cosa. ¿Qué diferencia encontramos entre esta tabla, que estamos haciendo una suma, con esta otra? Acá la información estaba uno al lado del otro. El precio con su cantidad. El precio con su cantidad. Acá tenemos el valor, se encuentra acá y lo estoy sumando sobre el 10. El valor está acá abajo y lo quiero sumar sobre este valor que está acá arriba. El 10, como es el mismo valor para todas, no lo estoy repitiendo. O sea, no es que tengo una columna exclusiva para el 10 y aparece el 10 80 veces repetido. Está una vez solita, arriba. Entonces, ¿qué ocurre cuando hacemos autollenado? Vamos a analizar la posición de las celdas. El valor se encuentra en A10. El numerito 10 se encuentra en la celda D9. ¿Qué era lo que pasaba cuando hacemos el autollenado? ¿Qué dijimos recién? Las celdas se actualizan. Si antes era A10, cuando baje a la fila va a ser A11. Y así con cada una. A12, A13, A14 y así hasta llegar hasta A19, que es la última fila de los valores. ¿Qué ocurre con el número 10? Si estaba en la celda B9, al hacer el autollenado hacia abajo, esa celda también baja. B10, B11, B12, hasta B18. No es la misma fila porque fíjense que el numerito está una filita más arriba, entonces no coincide la numeración. ¿Cuál es el problema? Acá Excel está haciendo el autollenado y hace uso de la referencia relativa, o sea, va actualizando las celdas. En el caso de los valores, que son todos distintos, cambian, a mí me interesa que esta celda sí cambie. O sea, no quiero que siempre sea esta celda. A11, A12, quiero que este vaya cambiando, se vaya actualizando a medida que bajamos. En cambio, en el caso de donde tengo el 10, yo no quiero que se mueva de esta posición, quiero que siempre sea 10. Una de las formas de solucionarlo, que no es la correcta, pero es una manera de solucionarlo, sería escribir el número 10. Al escribir el número dentro de la celda, cuando nosotros hacemos autollenado, ahí se corrige y en todas queda el número 10. Al haberlo escrito queda fijo para todos. Acá lo solucioné en joya, perfecto, me dio todo los valores como corresponde. Pero ¿qué problema teníamos si escribíamos los números dentro de las celdas?
Si el día de mañana este valor se actualiza, supongamos que hay inflación, hay que cambiar y aumentar los valores. Va a ser 18. Yo tengo que venir a la fórmula, cambiar manualmente ese número y después volver a hacer autollenado. Está bien, lo hice rápido, pero en una planilla si tengo que cambiar varias columnas, o sea, no solamente una, y de repente tengo que cambiar 15 columnas más, me va a llevar más tiempo hacerlo, los cambios. Entonces la opción correcta es la siguiente. Lo que hacemos es, selecciono la celda. Así como está seleccionada y marcada, o sea, una vez que ya aparece acá, en el teclado, arriba de todo, donde tenemos las teclas de función, F1, F2, F3, hasta la tecla F2 está, presionamos una vez sola la tecla F4, perdón. Cuando presionamos F4, les va a aparecer estos símbolos. Un simbolito peso antes de la letra y un simbolito peso antes del número. Tengan presente un detalle. En el caso de las notebooks, o depende del tipo de teclado que tengan, puede ser que al apretar F4 no les ocurra nada. Es más, si están en una notebook, puede ser que el F4 les cambie el brillo, les suba el volumen o les corte internet directamente. En caso que la tecla F4 no funcione, o sea que no le coloquen los simbolitos, van a tener que ponerlos manualmente. Entonces lo que tienen que hacer es seleccionan, o sea que les aparezca acá escrito, y ponen manualmente con Shift y el 4, en este caso yo tengo el simbolito en el 4, y ahí los colocan. ¿Qué es lo que hace que nosotros cambiemos el formato de esta celda, le coloquemos los símbolos? Lo que estamos haciendo es bloquear esa celda. Entonces Excel, cuando ve estos simbolitos, sabe que esta celda es siempre la misma y de ahí no se tiene que mover. Entonces fíjense cómo esta se fue actualizando y esta que está acá quedó fija. Siempre está sobre B9. Y esto se lo conoce como referencia absoluta. Significa que la celda es absoluta, de ahí no se mueve. Siempre es fija y queda bloqueada. Voy a repetirlo. En la columna de resta, selecciono el valor, menos, selecciono, hago un clic en la celda, o sea, sí o sí, hago el clic. Y acá, F4 una vez sola. Y autollenado. Vamos a aumentar un poquito el tamaño de la fuente. Entonces ahí tenemos los simbolitos. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entendió más o menos? ¿Se entendió, profe? Bien. Me hago una consulta. Consúltame. Al igual, las teclas de función en una netbook o notebook, apretando la letra fin y luego la tecla F4 o la que fuere, ¿no funcionaría? Debería funcionar, pero en algunas no. No es para saberlo. Sí, sí. Si de mañana quieres llegar a usar, no ahora, pero bueno. En el caso de cuando aparece la tecla fin, se mantiene presionada y se pueden hacer uso de esas teclas. El problema es que en la notebook tiene, por ejemplo, como les comentaba, subir y bajar el volumen, ya que si uno las presiona directamente no hacen nada, pero con la tecla fin, con la combinación de teclas, ahí sí se realiza la acción según el icono que muestra. Claro, en mi netbook yo quiero hacer subir el volumen con la tecla que sería F5, que tiene el dibujo de volumen, pero lo que hace es me cierra el video, no sé por qué. Puede ser que depende de la configuración también el idioma del teclado. Si yo, por ejemplo, yo acá lo tengo en español de España. Si yo acá lo cambio a inglés, me cambia de posición algunos símbolos.
Acá el paréntesis se abre con el 8 y se cierra con el 9. Pero si yo lo cambio a inglés, se abre con el 9 y se cierra con el 0. Entonces también depende mucho de la configuración que tenga la computadora. Acá en español de Argentina, por ejemplo, me aparece en el 3 el numeral. Y en el español de España me aparece un puntito. De la misma forma que resolvimos las anteriores, hacemos los siguientes. Y no se olviden de bloquearlos. Hago una multiplicación. Y en el caso de la última, siempre que trabajamos con porcentajes, hay que multiplicarlos. Si llegamos hoy con el tema de porcentajes, vemos también cómo trabajar con porcentajes y hacer incrementos o restas o descuentos con porcentajes. Que vamos a ver un par de formulitas nuevas. Les voy a dejar las celdas para que vean los resultados. Vamos a alejarnos un poquito. Uy, no tanto. Ahí está. Vamos acá, vamos a reducirle. Listo. Wow. Y un poquito más. Ahí está. Bueno, acá tenemos. Vamos a disminuirlo un poquitito. Ahí está. Listo, ahí les dejo los valores para que los vean. Si en algún momento, por ejemplo, acá me tira valores con 2 decimales o con un solo decimal, si yo creo que esté todo parejito, como en el de división, que quedó re lindo con 2 decimales, se puede seleccionar la celda y desde el grupo número busquen, tienen acá el botoncito de millares. En el momento que hacemos un clic, ahí le coloca por defecto 2 decimales. Avisen en cuanto lo tengan. Muy bien, very good. Después en la parte inferior, acá
cuando tengan que hacer la suma, un detalle. Cuando usamos la función, desplegamos o directamente hacemos un clic en el botón de autosuma, Excel por defecto les va a seleccionar todos los valores. ¿Qué pasa? El 10 también lo considera, es un numerito, y lo incluye en el rango. Así que acá, ¿qué pasa? Yo quiero sumar simplemente estos números de aquí. Entonces marco, tengo que cambiar esa selección que hizo Excel y empiezo a seleccionar los valores desde acá hasta abajito. Y aprieto Enter. Cuando vaya a la función del máximo, lo mismo. Si yo me voy a la lista desplegable, acá tengo las funciones y hago un clic en Max, me va a estar marcando por defecto el numerito de arriba. Y yo le digo, no, yo quiero seleccionar estos datos que están acá. Y en el mínimo lo mismo. Seleccionamos. Y por último, el promedio. También. Listo. Una vez que tienen los primeros así como están, ya el primero de cada uno, pueden hacer auto llenado hacia la derecha y automáticamente se van a completar todas las columnas. Y después, una vez que ya lo tengan, pueden guardarlo. Bien, y me voy a... Cuando puse guardar, me aparece ese cartelito que le apareció hoy a usted de pérdida significativa de funciones. ¿Puedo continuar igual? Sí, no hay problema. Si no querés que te siga apareciendo el cartel, hay una opción, hay un check para poder deshabilitarlo. Ya le di continuar. Está bien, no hay problema. Cuando vuelvas a guardar te sigue apareciendo el cartelito. Pero se puede desactivar para que no te esté preguntando constantemente. Pregunta. Bien, luego descargamos el 11 y en cuanto lo tengan me avisan. Me olvidé de borrar esto. Ok. Este cartelito que está acá abajo, bueno, anteriormente estas celdas estaban vacías y por eso dice completar los valores, pero acá lo borramos. Hay un botoncito, no recuerdo si se los había mostrado o no, que es el botón de borrar. Nosotros en Excel ya vimos que podíamos borrar contenido, ya sea con la tecla suprimir o con la tecla retroceso. Pero ¿qué ocurre? En este caso, estas celdas están combinadas. Yo le doy suprimir y estoy eliminando simplemente la información que se encuentra en las celdas seleccionadas, pero lo que es el formato lo sigue conservando. Yo sí quiero borrar totalmente, no solamente los datos, sino que también el formato para que no me aparezcan bordes, para que las celdas no estén combinadas.
En el grupo edición hay como una gomita, como un borrador. En la lista desplegable tenemos distintas opciones y hay una que se llama borrar todo. Borrar todo significa que va a sacar el contenido y va a eliminar el formato, o sea, los bordes, colorcitos y cualquier otro formato aplicado a las celdas. Si yo, por ejemplo, quisiera eliminar acá lo que es el colorcito y los bordes, también pude, en vez de seleccionar todo y sacarle el relleno, lo que pude haber hecho fue desde acá decir, bueno, quiero borrar el formato. El tema del borrar formato borra bordes y borra los colores, o sea, borra todo. Me deja los numeritos ahí flotando. Por ese motivo, si yo quiero solamente sacar el color de relleno, me conviene ir directamente al grupo fuente y desde el botecito de pintura de relleno, ahí decirle, bueno, lo quiero sin relleno directamente. ¿Sí? Pero para que tengan en cuenta que si quiero borrar todas las celdas, ya que muchas veces ocurre, sobre todo cuando estamos dándole formato a las celdas, que sin querer hacemos esto. Y de repente nos queda como una celdita ahí pintada con unos bordes. Por más que le apretemos suprimir, eso no se va a ir. Entonces, tengo que ir acá y elegir borrar todo. Y ahí le sacamos el formato. Ya que muchas veces cuando estamos dando el formato, sin querer queda alguna celda que yo no quería, queda ahí pintadita o remarcada. Vamos acá, voy a acercarme y aquí. Una vez que tenemos abierto el práctico número 11, nos dice calcular el total de cada vendedor. Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo el nombre de los vendedores. Acá tenemos el nombre de cada uno de los vendedores y abajo me dice total de vendedores. Entonces yo voy a hacer un clic en la primera celda y me voy a ir al botoncito de autosuma. Bueno, acá me dice que tengo un error. Vamos a volver a intentar. Ahí está. Ahora acá. Se ve que habré hecho doble clic sin querer. Entonces hacemos un clic, me muestra las celdas que están bien seleccionadas y hago autollenado hacia el costadito. Y después acá en recaudación también lo mismo, autosuma, porque quiero la recaudación. No me lo pide, pero quiero la recaudación por cada uno de los productos. ¿Sí? Simplemente autosuma, nada más. Una vez que ya tenemos los totales, la recaudación y acá el total de vendedores, abajo me dice comisión 5%. Y en el enunciado me dice, punto número 2, la comisión del 5% será calculada sobre el total de vendedores. O sea, tengo que calcular el 5% de manera individual, o sea, de cada uno de los vendedores. Nosotros vimos recién que podíamos seleccionar, vamos a hacer un clic acá en el total de vendedores, voy a multiplicarlo, y si tenemos el 5%, yo acá no puedo seleccionar esta celda porque está mezclada con texto, pero en el costadito, o sea, más a la derecha, fíjense que tiene la barra de desplazamiento, entonces me puedo desplazar más en esta dirección. Y acá tengo los porcentajes en una celda. Esta es una tabla auxiliar.
En el momento que yo hago un clic en el 5%, yo tengo que pensar lo siguiente. ¿Yo voy a ser autollenado después de esto o no? Si no voy a ser autollenado porque simplemente quiero que el valor quede acá y no lo voy a utilizar en el resto, así como está la puedo dejar, no hay ningún problema. Pero si yo quiero ser autollenado y arrastrar las celdas hacia la derecha, yo tengo que pensar en lo siguiente. Este 5% está ahí, solito, no lo tengo repetido en ningún otro lado. Entonces, como yo quiero que siempre haga el cálculo sobre el 5%, lo que tengo que hacer es bloquear esta celda para que no se mueva. Entonces, acá donde tengo la celda J3, presiono el F4 para que me aparezca el símbolo peso antes de la letra y el símbolo peso antes del numerito. Una vez que lo bloqueé, luego hago autollenado. Ahí tenemos este valor por 5%. Esta celda por 5%. Esta otra celda por 5%. Y así con cada una. Los voy a esperar unos minutitos. Una vez que tengan calculada la comisión del 5% de todas, me avisan. Muy bien, very good. Ok. Ahora, para el de abajo me dice, la comisión del 3% será calculada sobre la mayor recaudación de cada vendedor. Nuevamente el 3% lo vamos a estar calculando, pero en vez de que sea sobre el total, va a ser sobre la recaudación, o sea, los valores que se encuentran acá. Y me dice que el 3% se va a calcular sobre el valor más alto. Entonces, si yo miro esta lista, veo que el valor más alto es el primero. Entonces, yo podría seleccionar esto y multiplicarlo por el 3%. Como venía haciendo hasta ahora, bloqueo. ¿Y qué ocurre? A mí me gustaría ser autollenado. ¿Con qué problema me encuentro acá? Si yo hago autollenado, estoy tomando como referencia la celda, o sea, la fila 2. Por lo tanto, me está seleccionando toda esta hilera. ¿Qué ocurre? En el caso de Laura, el valor más alto es el primero, pero en el caso de Hugo, el valor más alto se encuentra acá. Lo mismo en el caso de María, puede ser que dos coincidan la posición, pero en el resto no, son todos distintos. Por lo tanto, yo necesito de alguna manera que Excel me detecte cuál es el valor más alto y en base a ese número me haga el cálculo. Nosotros teníamos una función para averiguar cuál es el valor más alto. Acá donde tenemos el botoncito de autosuma, llamo a la función del máximo, cambio el rango porque yo quiero seleccionar simplemente los valores que pertenecen a la indumentaria.
sea, quiero esta información. Así como está seleccionada, voy a hacer lo siguiente. Acá me aparece el cartelito y no me deja escribir. Voy a hacer un clic acá en el costadito. Acá. Ahora sí. Me estaba tapando la celda. Así como está, Excel simplemente me va a decir, bueno, este es el valor más alto. O sea, de todo el rango, este es el más alto. ¿Qué pasa? No solamente quiero que devuelva el más alto, quiero que además, una vez que ya detectó, con esto ya detectó el valor más alto. Luego del paréntesis, no dentro, sino que afuera del paréntesis, ponemos por el porcentaje, que es 3%. Y lo bloqueo. Y Enter. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Excel? Voy a hacer autollenado y Excel se va a fijar en cada columna cuál es el valor más alto. Y va a decir, bueno, a ver, ¿cuál es el valor más alto de este rango? El valor más alto va a ser este. A ese número le hace el 3%. Acá lo mismo, se fija cuál es el valor más alto. Se fija y es este. Entonces a ese número le hace el cálculo. Si el día de mañana cambian estos valores, porque de repente la planilla que estaba leyendo era la del mes de febrero en vez de ser la del mes de mayo, y en vez de ser acá, por ejemplo, pantalones, en vez de ser 623, era 1870. Entonces 1870 va a ser ahora el valor más alto. Así que acá se tiene que actualizar. Y fíjense cómo se actualizó. No solamente el del 5%, sino que además el del 3%. ¿Por qué? Porque este valor ya dejó de ser el valor máximo. Ahora el valor máximo es este. Entonces el cálculo del 3% lo va a hacer sobre este valor. Entonces fíjense. Me muestra recién cómo lo hizo porque algo hizo mal. Sí, no hay problema. Vamos acá. Voy a la función del máximo. Despliego. Puedo escribir la función o tomar la función desde acá, no hay problema. Seleccionamos simplemente los valores de la indumentaria. O sea, desde ramera hasta chalecos. Nada más. Y fuera del paréntesis le pones por el asterisco y buscamos la celdita del 3%. Una vez que ya lo tenés así, colocamos los simbolitos pesos para que bloqueen la celda. Y ahí queda. Entonces acá combinamos una función y combinamos una fórmula. En el momento que se cierra acá el paréntesis, Excel ya me obtuvo un resultado. Este es el mínimo. Si me dice el máximo, o por ejemplo, vamos acá, yo selecciono el mínimo. En el caso del máximo lo mismo. Selecciono y acá lo multiplico por el porcentaje. Sea la función que tengamos que utilizar. Ahora sí. Y acá Excel devuelve el valor más alto. $1.610 y después lo multiplica por el 3%. Voy a dejar unos minutitos en pantalla para que se vea. Y ahí está, profe, me había olvidado de seleccionar hasta chaleco. Ah, ok. Seleccionaba todo y me daba otra cosa. Bien. Avísame en cuanto lo tenga. Ok.
Kiuki. Muy bien. Ahora, comisiones totales será el resultado de sumar ambas comisiones. O sea, simplemente autosuma. Acá por defecto me está seleccionando, de manera correcta esta vez, los valores que pertenecen a la comisión del 5 y el 3%. Ahí aprieto Enter y auto llenado. ¿Sí? Es simplemente la suma de estos dos valores. Y después, para el total con comisión, me dice que el total de comisión resultará de sumar total vendedores, este valor, y comisiones totales, este otro valor. Recuerden que pueden usar fórmula, hacemos un clic en una celda, más, o sea, usamos el operador matemático, y seleccionamos la otra celda. Pueden hacerlo de esta manera sin ningún problema, porque total son dos valores nada más. O si quieren usar la función suma, acá por ejemplo ya ahí automáticamente me los está seleccionando. En caso que Excel no lo haya seleccionado de manera correcta, hacemos un clic en una celda y con la tecla control, sin soltar, recuerden control es la tecla CTRL, con la tecla control sin soltar hacen un clic en la otra celda. Entonces de esa manera seleccionamos rangos discontinuos, o sea, celdas que no están pegaditas. Y después auto llenado. Pero pueden hacerlo con función o con la fórmula, como a ustedes les resulte más cómodo. Avísenme en cuanto lo tengan terminadito, así continuamos con el que sigue.
Y aquí, bien. Bien, luego vamos a descargar el práctico 12. Entonces aquí me dice lo siguiente. En la primera tablita, porque tenemos 3 tablas distintas, completar calculando el porcentaje de los valores que se indican. Cuando hablamos de calcular el porcentaje, nosotros siempre hacemos una multiplicación. Entonces, selecciono el valor y lo multiplico por el porcentaje que se encuentra en la parte superior. Igual que pasaba en el ejercicio donde vimos las referencias absolutas. Este 15% lo tengo una sola vez, nada más, y lo tengo en esta celda. Por lo tanto, lo bloqueamos con F4 y hacemos autollenado. Entonces lo que voy a hacer es completar simplemente el primero de cada uno. Lo bloqueo. El valor multiplicado por el porcentaje, bloqueo la celdita del porcentaje. Ahí. Y así con cada uno. Hay una forma de resolver esto de una manera mucho más rápida. Por ejemplo, acá está bien, yo sé que después voy a hacer autollenado, pero me tuve que tomar el trabajo de resolver los primeros de cada columna para poder arrastrar y resolverlos. Hay una opción que no se las voy a... O sea, no la vamos a aprender todavía, más que nada para no marearlos con mucha información. Ya que hoy vimos las referencias absolutas, ahora vamos a ver una fórmula nueva para porcentajes, entonces para que no sea demasiado en una sola clase, no lo vamos a estar haciendo. Después en otra clase sí. Que son las referencias mixtas, donde, por ejemplo, si se me presenta una planilla como esta, donde tengo distintos valores para cada columna, distintos valores para cada fila, yo tengo una posibilidad de bloquearlos haciendo lo siguiente. Se los voy a mostrar nada más, pero después en otra clase lo vemos bien en detalle. Yo acá tengo lo siguiente. El símbolo peso, yo les había comentado que iba a estar antes de la columna y antes de la fila. Pero si yo vuelvo a presionar la tecla F4, vemos que cambia de posición el simbolito. Y se va colocando o en el número o en la letra o directamente se sale. Estas serían las referencias mixtas, donde yo puedo tener una referencia absoluta mezclada con una referencia relativa. Entonces yo, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Acá yo voy a hacer autollenado hacia el costado, así que la columna de los porcentajes tiene que cambiar. No la voy a dejar fija. Y la columna de la fila va a quedar fija. ¿Por qué? Pues yo después voy a hacer de esta celda, voy a hacer autollenado hacia abajo, así que la fila va a quedar bloqueada. Y como voy a hacer autollenado hacia el costado y cada uno de los porcentajes está en distintas celdas, en distintas columnas, no solamente la B, C, D, E, F, hasta la H. Entonces la columna la dejo libre y la fila la bloqueo. En el caso de los valores, cada fila es distinta, así que la fila la voy a dejar libre. Pero los valores se encuentran únicamente en la columna A. Entonces en este caso voy a bloquear la columna A, nada más. Y lo que consigo con esto es que al momento de hacer autollenado, simplemente resuelvo el primero y después autollenado hacia abajo y hacia los costados. Entonces en menos de un minuto ya resolví toda la tablita completa. Pero simplemente quería mostrárselos que se puede hacer de esa forma.
Yo ahora voy a seleccionar los valores y voy a hacer el autollenado normal que veníamos haciendo. Esto puso, vamos a hacer más grande. Ahí está. Ahí lo tenemos. Y los voy bloqueando uno por uno. Obviamente la otra opción es mucho más fácil, pero después le vamos a dedicar una clase a esa referencia. Y la última, oso. Listo. Una vez que lo tengo, autollenado. Ahí está. Voy a poner el estilo millares, así me quedan todos en con dos decimales. Entonces, hasta acá es simplemente una multiplicación, el valor multiplicado el porcentaje, o sea, no es nada distinto de lo que ya conocemos del cálculo con porcentajes. Una vez que tengan completada la primera tablita, me avisan. No se olviden de avisarme en cuanto lo tengan. Bien. Listo, profe. Very good. Vamos al siguiente. Vamos a cambiar el alto de estas filas. Ahí está. Acá me dice algo distinto. Agregue a los valores el porcentaje que se indica. Ya no es el mismo mensajito que me daba anteriormente, que era completar calculando el porcentaje. Acá ya me dice una palabra, agregue. Y si me voy a la tercera tablita, me dice reste. Entonces acá lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Voy a armar acá en el costadito. Siempre me gusta hacer un pequeño ejemplo. Supongamos que nosotros vamos a hacer una compra. Vamos a comprar un celular. El celular tiene un importe. Vamos a poner 35.800. Vamos a ponerle en formato moneda. Ahí está. Bien. Tiene este importe y yo, por ejemplo, voy a pagarlo con tarjeta y me van a hacer un recargo. Vamos a ponerle, bueno, pagando con tarjeta, ya sea de crédito y de repente tarjeta de débito, en ese local con tarjeta de débito también me hacen un recargo del 3%. Entonces, hasta ahora la fórmula que nosotros utilizábamos, que era una multiplicación, si yo la quiero aplicar en esta mini tablita, pondría, por ejemplo, importe del recargo. ¿Qué quiere decir importe del recargo? Significaría que yo quiero saber cuánto es que me van a estar cobrando después de extra. Y al final de todo, el importe final, o sea, cuánto voy a pagar. Con la multiplicación que nosotros hacíamos, en este caso, estamos obteniendo cuánto es que me va a salir esa recarga, o sea, cuánto representa el 3% de este valor. Al hacer el cálculo, hacer la multiplicación, me dice que
el 3% de este número representa 1074. Como se trata de un recargo, yo al importe después tengo que sumarle esto que está acá, esto que acabamos de obtener. Entonces, el celular me salía 35.800 y con un recargo del 3% voy a terminar pagando el celular unos 36.874. Ahora bien, en algunas planillas nos vamos a encontrar, vamos a hacerlo más abajo, con lo siguiente: importe con recargo incluido. ¿Qué significa esto? Significa que yo acá quiero que me devuelva este resultado. O sea, quiero que me haga el cálculo de la multiplicación de cuánto es el porcentaje multiplicado el importe y más el importe del celular. O sea, yo quiero saber ya y que me devuelva con una sola fórmula, que me devuelva este total, sin depender de otra columnita nueva. Para hacer esto, hay dos formas de resolverlo. Lo que necesitamos hacer es lo siguiente. Yo tengo que hacer estos cálculos. ¿Qué cálculo era? Una multiplicación y una suma. Entonces se puede hacer de lo siguiente. Ponemos el importe del celular, en este caso, más, porque tengo que hacer el incremento, el recargo. Y acá, entre paréntesis, no es obligatorio ponerlo, pero para que se entienda mejor y separemos los términos, voy a abrir el paréntesis. Y acá adentro voy a multiplicar estos valores. Entonces acá, dentro del paréntesis estoy realizando este cálculo. O sea, acá en el paréntesis estoy averiguando cuánto es el 3% de este valor. Una vez que yo obtengo el resultado de esta multiplicación, acá afuera me quedó este cálculo, que sería la suma. Y le estoy diciendo, bueno, una vez que ya obtuvimos cuánto es el importe de recargo, a este dato quiero que le sumes otra vez, en realidad quiero que le sumes este valor. Una vez que lo tenemos, apretamos Enter y fíjense que me devolvió exactamente este resultado. O sea que en vez de tenerlo separado en distintas columnas, lo resolvimos en una sola. Los paréntesis, yo les comentaba, no son obligatorios porque en Excel, tanto en Excel como en cualquier otro programa que se hacen operaciones matemáticas, fíjense que devolvió lo mismo con o sin paréntesis. Hay algunos cálculos, como son lo que es la multiplicación o la división, que tienen prioridad. Entonces, si yo dejo esto así como está, ¿qué es lo que va a hacer Excel? Excel va a decir, bueno, del resultado de esta multiplicación, luego hacemos la suma. Entonces acá yo puedo poner o omitir los paréntesis. Lo mismo ocurre con la resta. Primero toma como prioridad el cálculo de la multiplicación y después hace la suma. Esta es una opción, esta es una forma de resolverlo. Otra opción sería la siguiente. Me va a devolver el mismo resultado. La otra opción es, lo voy a dejar. Voy a hacerlo acá abajito. La otra opción sería, agarramos el importe y en vez de sumarlo, volver a seleccionarlo, hacemos lo siguiente. Ponemos por, abro un paréntesis, 1 más el porcentaje. Este quizás es un poquito más complicado de entender que la otra opción, que es visiblemente mucho más sencillo de interpretar. Pero en el caso de matemáticas, cuando tenemos acá el por, el paréntesis y el numerito, se genera una distributiva, donde nos dice este importe, que es 35.800,
lo va a estar multiplicando por 1. Y me va a devolver el mismo número. Me va a devolver 35.800. Después, este importe lo multiplica por el porcentaje, que me va a estar devolviendo 1074. Entonces acá yo voy a obtener un resultado y acá voy a obtener otro resultado. ¿Qué es lo que tienen que hacer después? Una suma. Ponemos Enter y me devuelve exactamente el mismo resultado. ¿Sí? La misma son distintas fórmulas, pero en ambas son dos maneras distintas de resolverlo. Un error muy común, pues no es que no ocurra, sino que es algo muy común, es que cuando nosotros decimos, bueno, hay que sumar los porcentajes, muchas veces hacen esto. Agarran el importe más y directamente el porcentaje. Esto está mal. ¿Por qué? Fíjense que me dice 35.800, 0,03. ¿Qué es este 0,03? Este coma 03 es el 3%. No tenemos que olvidarnos un detalle. Esto es un número entero. Y esto es un porcentaje, o sea, son dos formatos distintos. Si yo al porcentaje le saco el formato, ese es el número real, este es el número entero, 0,03. Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer yo acá? Sumé este número más este otro. Nunca voy a tener de 35.800, ya vimos que la recarga, el porcentaje, el 3%, no puede ser nunca 0,3. Entonces, por ese motivo, siempre les recalcaban, en el caso de los porcentajes, que los multiplicábamos. Siempre hacemos una multiplicación. Si el día de mañana tengo que sumar un número con un porcentaje, nunca hacemos este cálculo, ¿sí? Nunca hacemos una suma. Directamente hacemos uso ya sea de esta fórmula o de esta otra. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda con esta formulita? ¿Algo que no se haya entendido? De momento no, profe. Ok, aquí. Bien, vamos a resolver entonces la tablita. Me voy acá. Al valor voy a hacerlo de las dos formas. Como es una suma, ponemos más, repito el mismo valor y lo multiplico por el 2%. Recuerden que pueden colocar el paréntesis o no. Y ahí me devuelve el recargo de 102. Acá en el porcentaje no me tengo que olvidar de bloquear esta celda para poder hacer el auto llenado. Si acá quiero resolverlo de otra manera, puedo colocarle 1 más el 47%. Pero la fórmula, pueden usar la fórmula que a ustedes les resulte más sencillo de recordar. Ya después, más adelante, en otros ejercicios, nos vamos a dar cuenta que hay veces en que es conveniente utilizar esta fórmula en vez de utilizar la otra, ¿sí? Pero eso después más adelante lo van a ver en otros ejemplos. Hasta ahora es más sencillo hacerlo de esta forma. Así que voy a resolver el primero de cada uno, como había hecho en el de arriba. Selecciono el valor, más, no me tengo que olvidar de volver a seleccionar la misma celda 2 veces.
y después multiplicarlo y bloquear la celda. Uy, una vez que lo tengo, autollado. Denos un par de minutitos para que lo resuelvan. Después, en el de abajito que dice reste el porcentaje, lo único que cambia es que en vez de hacer una suma, se hace una resta. Es la única diferencia. En vez de poner más, ponemos menos. Un poquito más grande. Menos. Y es lo mismo. La única diferencia es que en este caso estamos haciendo una resta. Pero la estructura de la fórmula es la misma. Al igual, lo mismo si necesitamos hacer, si lo quiero hacer una vez sola, ponemos 1 menos el porcentaje. Y lo mismo para cada uno. Más abajo, esto se los voy a dejar a ustedes, realice los siguientes cálculos. A diferencia de las tablitas de arriba, donde nos decía, bueno, acá tenés que calcular, acá tenés que agregar, acá tenés que restar, acá simplemente nos va a decir un enunciado. Dependiendo de, por ejemplo, acá me dice calcular el total a cobrar, sabiendo que es igual a la suma del sueldo básico más el porcentaje de comisión. Recuerden los que yo les dije con respecto a las sumas. Ahí tienen que ver qué fórmula van a usar. Acá lo mismo, calcular los valores que faltan, sabiendo que el 2008 fue igual a 25% más que el 2007 y el 2009 un 15% menos que el 2008. Y luego en el último nos dice calcular la cantidad de informes que hubo el miércoles, sabiendo que fue un 4% más que el lunes, y para el viernes, sabiendo que fue un 12% de la suma de los días anteriores. Esta que está acá tiene una pequeña trampita, pero no se los voy a decir. Una recomendación es la siguiente. En las tablas, bueno, acá no, en estas tablitas de acá abajo me dice que
el 2008 fue un 25% más. Así que acá arriba pueden poner el 25%. Y acá 15%. Así pueden tomar estas celdas como referencias. Acá pueden poner el 4% y acá el 12%. De esa manera se evitan de escribir el porcentaje dentro del cálculo y practican con las referencias absolutas. Este no lo voy a resolver ahora porque se los voy a dejar a ustedes de tarea. Quiero que practiquen con las referencias absolutas, incrementos y descuentos, y también el trabajo extra número 13. Ese también se los voy a dejar de tarea. ¿Dónde estás? Extra de porcentajes. Tengan mucho cuidado, lean bien el enunciado para saber qué es lo que les pide. El punto 8 y 9, ese no lo hagan porque gráficos todavía no vimos. Así que el 8 y 9 omítanlo. La próxima clase vamos a ver cómo crear los gráficos y cómo darles formato.